¿Cansado de los mismos temas aburridos? Bienvenidos a Enfoque TV, una nueva alternativa en televisión digital. Generamos contenidos desde otra perspectiva. Suscríbete a nuestro canal y podrás disfrutar de temas de actualidad, denuncias, entretenimiento, humor, salud, opinión y mucho más. Suscríbete ya. Enfócate con Enfoque TV. Buenas noches con todos los que nos ven de forma en directo. Buenos días, buenas tardes, los que nos van a ver en diferido. Este es el programa número 20 de los especiales de Enfoque TV. Los comenzamos, les recordamos a ustedes que los comenzamos únicamente por el tema de análisis coyuntural de la pandemia. El análisis coyuntural de la pandemia nos ha llevado al número 20 en el domingo 6 de septiembre del 2020. Nos acompaña, como todos los programas, Rodrigo Gómez de la Torre, y tenemos un gran invitado el día de ahora, a Juan Carlos Holguín, empresario, emprendedor, hombre de deportes, fue candidato para la alcaldía de Quito y vamos a hablar de muchos temas relacionados. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches, Mario, un gusto saludarte. Pues sí, bueno, será un gusto conversar con Juan Carlos. Pasó por un proceso electoral, me atrevería a decir que de lo local a lo nacional, similar al que estamos viviendo ahora, pero creo que hay una semana, esto es impresionante, el Ecuador es un lugar donde no te puedes aburrir. Realmente, semana a semana tenemos muchos eventos que nos pasan, cada uno más relevante que el otro, demasiado metido en política probablemente. Me encantaría oír más bien noticias positivas, productivas, noticias positivas en términos de pandemia para ver cómo ya salir de esto, pero creo que estamos en este instante con un candidato que quiso inscribir su candidatura desde un tablet, y que todavía más protesta. Luego tenemos 16 o 15, ya perdí la cuenta, precandidaturas a la presidencia de la República. Tenemos un proceso de casación que es extremadamente complejo, no sé, han ofrecido resultados para el día de mañana. Veamos qué nos hablan con respecto al tema sobornos 2012-2016, y me pregunto por qué se quedó en el 16, ya estamos en el 20, deberíamos haber actualizado un par de añitos más, a ver qué más había al respecto. No sé qué nos puedes comentar. Rodrigo, primero que sí está la segunda parte de la serie de sobornos que se llama Arroz Verde. Lo que pasa que la Fiscalía, como tú conoces, es bastante más lenta cuando se trata de las personas que están en este gobierno. Cuando salgan del gobierno, la fiscal se queda, y cuando se quede, la fiscal será bien rápida en procesar esos temas de sobornos. Ahí nos contará de sobornos, nos contará de las cuentas en el extranjero del presidente Moreno, del hermano del señor Conto Patiño, y bueno, le queda bastante de largo. Estoy hablando solamente la parte de arriba, la nata nada más. Bueno, tú lo has planteado como que esto fuera una serie de Netflix. O sea, la primera temporada es sobornos, la segunda temporada es Arroz Verde. Veamos qué se viene para la tercera temporada, seguro que alguna cosa habrá, y esperemos que no queden los capítulos olvidados de la fiscal, así como se lograron algunos a Cervantes, pero uno que otro capítulo olvidado, o que quede incinerado en la Contraloría, que ese es un tema también que habría que ver, que no se pierda por ahí. Yo creo que no. Yo creo que la fiscal juega con el poder. Y corregimos, Rodrigo,
El arroz verde es el actual, arroz moreno es la segunda parte de la serie, que todavía no, o sea, el elenco ya está filmando, pero todavía no sale la segunda parte a la fiscalía, que es la productora en realidad. Creo que, ahora, tú querías buenas noticias, verás, yo viajé a Guayaquil, viajé por tierra. Te puedo decir que Guayaquil está prácticamente en semáforo verde y la economía, hasta donde se ve por encima, obviamente después del golpe que ha tenido, está abierta. Los restaurantes, Rodrigo, llenos completos. A mesa, tienen la delicadeza de ponerte saltaditas las mesas, pero bien juntitas, muchas de ellas. Entonces, creo que eso es algo bueno para el Ecuador, tanto así que ahora que nos está oyendo Juan Carlos Holguín, no me va a dejar mentir, que hubo público en un partido de fútbol. O sea, fíjate que ya hemos perdido el miedo. O sea, el día de ahora ya no hay virus, ni coronavirus. Por lo menos en el estadio de Tungurahua, donde se produjo esto. Dime, Rodrigo. ¿Ya no hay coronavirus o ya tenemos permiso para ir a buscarle fácilmente? Porque la pandemia se mantiene, ya no es lo mismo. Yo creo que todavía hay mucha tela que cortar, pero sí hemos visto en Quito, una ciudad que está dando muchos ejemplos positivos de cómo reactivar la economía, lo que después de las declaraciones que escuché de la alcaldía de Quito la semana pasada, el jueves, viernes, que quieren emitir nuevos salvoconductos, que quieren poner nuevas restricciones, nuevas trabas, nuevas complicaciones, pues veo que no hemos aprendido mucho todavía. Mensaje a la alcaldía de Quito: alcalde, la situación es muy compleja. El tema del empleo se sigue perdiendo a pasos agigantados. Venían complicados antes de la pandemia, pues buscarle más trabas a la economía, buscarle más complicaciones al emprendimiento, solamente va a llevar a un mayor deterioro de la ciudad y de su estructura. Buscamos más bien generar soluciones para el futuro y soluciones articuladas con los demás cantones, las provincias, para un solo país. Ningún cantón está aislado del resto de cantones y menos aún Cantón Quito como la capital. A mí lo que me gusta del Cantón Quito es los anuncios del alcalde. Estamos viendo ya las vacunas, estamos negociando las vacunas. Esto me hace acuerdo de cuando negociábamos las mascarillas, de cuando negociábamos las pruebas. Y al final llegan en un avión en la noche, DHL, fotos, flash y toda la parafrenaria que hace falta para estas cosas. Cuando se bajen, ojalá sean vacunas y no vitamina B. Cuando se bajen, ojalá sean cualquier otra cosa que nos cure del coronavirus o que nos prevenga el coronavirus. ¿Cómo habrán quedado, por cierto, ya que lo mencionas? Entre serie y serie, tantos capítulos, tantas temporadas, uno a veces se pierde. ¿Y cómo habrá quedado? ¿Cuántas vacunas, cuántas pruebas PCR mismo se habrán hecho en Quito? Realmente íbamos bien lento. En algún momento conversamos con un epidemiólogo que nos daba algunas pautas. Yo creo que esa es una pregunta que queda pendiente, pero ya la iremos resolviendo, porque había 100,000 pruebas que se iban a hacer. PCR, Rodrigo, si es que llegan a calificarse como pruebas PCR, porque habrás leído también que la UDLA dice que no son pruebas PCR. Había cualquier cantidad de polémica al respecto y de incertidumbres, y yo creo que lo que necesitamos para cambiar un poco son certezas, porque de hecho leí un post que lo que nos ha dejado el año 2020 es que nada es previsible o algo por el estilo. Pero yo creo que si ya Juan Carlos está por aquí cerca, pues, y él como ex candidato a la alcaldía de esto le hubiera tocado vivir si la situación, si el proceso electoral se desvirtuaba y se iba por otro lado,
pues ya para que nos comente cómo ve la situación, qué nos cuentas. Primeramente, un gusto saludar ya en pantalla. ¿Cómo estás? Todos con distanciamiento social, obviamente. Eh, el Buenas, audio, doctor. Rodrigo, Mario, gracias por la invitación. La verdad que es lindo empezar la semana así con un domingo a la noche de conversación y de análisis. Les escuchaba en la introducción y sinceramente me volví a indignar con el tema de las famosas pruebas PCR que no fueron PCR, que fueron pruebas LAMP, que finalmente municipio ha tenido que bajar todo tipo de escenario público que tenía que haberse dado durante la pandemia respecto a lo que debía ser el municipio frente a esta situación con las pruebas, porque fue una vergüenza, y fue una vergüenza que costó vidas, fue una vergüenza que nos hayan mentido y engañado así. Esa escena del avión de DHL no fue sino una burla para todos nosotros. Yo creo que se debió ser más firmes desde la Fiscalía, se debió ser más firmes desde el Consejo, porque finalmente no se puede jugar con las personas así. Creo que paralelamente pudimos vivir también muchos grupos privados, muchos sectores empresariales que se unieron y tuvieron un manejo de la pandemia desde Quito bastante positivo. Y creo que para todos este ha sido un tiempo de aprendizaje, un tiempo de quitarnos también todo tipo de bandera, de línea política, para poder dar un granito de arena en lo que se pueda. Sin embargo, sí ha indignado la actuación del sector público en lo nacional, en lo local, porque creo que nunca antes se había evidenciado tanto pus como lo que hemos visto ahora. Bueno, creo que en el terremoto pasaron los años y se evidenció algo mucho más grave en términos del comparativo del erario público, pero lo de ahora en medio de la tragedia fue muy triste para todos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? A mí me da un gusto tremendo de que estés aquí en el programa, porque lo hago público. Yo voté por ti y para la alcaldía y volvería a votar por ti para la alcaldía. Tengo un par de preguntas al respecto. Me gustaría primero preguntarte qué hubieras hecho de diferente para el tema de la pandemia. ¿Cómo hubieras enfrentado la pandemia, Juan Carlos? Yo creo que la pandemia no fue mal abordada en un principio por el alcalde Yunda. Yo creo que él tuvo en una primera instancia, quizás por su formación médica, la buena alternativa de cierta manera alertar al sector público de que se debían parar las actividades por un momento. Yo creo que ahí marcaría la diferencia de lo que hubiese sido una gestión distinta. Ahora, es muy fácil criticar desde afuera. Sin embargo, cuando yo recuerdo el jueves 12 de marzo, que el alcalde Yunda haya sido porque tenía una visión de show político, más de espectáculo, pero él fue el primero que dijo que deberían quizás paralizarse los colegios, que deberíamos ir hacia un estado de excepción, y eso era lo correcto hacer en un país como el nuestro, una sociedad como la nuestra, y voy a hacer hincapié en eso porque no es lo mismo pensar, por ejemplo, como Suecia, que ahora vuelve a ser uno de los países de análisis de manejo de la pandemia de la forma correcta en que la quisieron. Ellos no cerraron nunca el país. O el caso de Uruguay, donde la calle Pou ha manejado la pandemia de una manera fantástica. En sociedades como las nuestras, que no tenemos las capacidades hospitalarias ni la posibilidad de tener una atención médica inmediata, se necesitaba un tiempo para poder ordenar la casa. Creo que a la semana
Lo que sí se evidenció, y yo fui muy crítico y soy muy crítico del alcalde Yunda por aquello, fue que él estaba más enfocado en un esquema comunicacional, con una estrategia política, táctica, que en las ganas de ayudar. Y esa separación de las medidas que tomaba el COE nacional, hayan sido acertadas o desacertadas, pero en una pandemia tiene que haber un comandante. Y ahí el alcalde Yunda se equivocó en este show, que se le revirtió precisamente por la falsedad de las pruebas y del show del avión de DHL, pero en el resto yo hubiese pedido antes las competencias de salud a nivel local. Cuando nosotros planteamos, obviamente, sin pensar en un escenario de una pandemia, pero cuando planteamos nuestro plan de trabajo y hablábamos del estatuto autonómico que debía darse en un año, nosotros siempre planteábamos que habían dos áreas que necesitamos descentralizar del gobierno central y que creo que ahora esta pandemia nos indica que debería analizarse y repensarse ese modelo estatista centralista, la salud y la educación. La educación, porque finalmente hay muchas más capacidades desde lo local de poder estar en un acercamiento más profundo con los niños, con los ciudadanos, con las familias que necesitan educación. Y por el otro lado, la salud puede ser uno de los ámbitos que de manera descentralizada pueda tener mayor capacidad en un principio de subsidiariedad de manejo desde la ciudad. Y creo que el gobierno nacional, uno de los puntos que a mí me gustó mucho en el manejo de la pandemia en el mes de mayo, cuando puso responsabilidad sobre los alcaldes, fue donde se evidenció precisamente quiénes estaban preparados y quiénes no. Y lo que vimos en Quito fue un secretario de salud que hoy está enjuiciado, está indagado por fiscalía, no solamente por el tema de las pruebas, sino por muchos otros hechos. Un alcalde que hasta el día de hoy no tiene control de la situación, y un alcalde que de repente lo único que quería hacer es paralizar la ciudad, y tú no puedes hacerlo. Creo que ahí es importante pensar en las economías en desarrollo, en las economías de subsistencia. Había que poner mucho más énfasis en esta etapa de la nueva normalidad y poder ir protegiéndonos todos para que podamos subsistir. Y creo que ahí es donde precisamente se evidenciaron la falta de preparación, no necesariamente del alcalde, pero sí de su equipo de trabajo. Yo sí quiero mencionarte algo, y porque conversé mucho con instancias de la alcaldía, precisamente, y recuerdo esta conversación el 16 de marzo, y me dicen, ¿qué hacemos con mercados? Una llamada informal, me dicen, ¿qué harías? Le digo, cerraría todos los mercados, porque como están al día de hoy, tienen problemas muy serios de seguridad alimentaria, de salubridad pública básica. Habría que cerrar, reorganizar y volver a abrir. Pero, Rodrigo, imagínate lo que sería el impacto político del cierre de mercados. Pues terminaron cerrando, ¿no? O sea, San Roque, Mayorista, la Ofelia fue uno de los últimos que nadie quería ni acercarse, porque, y ahí hay pocotón, pero por lo menos yo lo vi positivo porque permitió medio poner en orden la casa, como tú lo dices. Porque al final del día, si lo primario, que es la alimentación, no la cuidamos, ya el resto estamos en serios aprietos. Sí me queda un tema adicional, y es, creo que cuando se entregaron las competencias a los alcaldes, y esto precisamente lo mencionaba a minutos antes de que entres en pantalla, se evidenció también esta desarticulación. Cada municipio cree que es un asteroide independiente en medio de una galaxia lejana, cuando hay mucha gente que no tiene claridad dónde es la diferencia entre Quito y Sangolquí y Rumiñahui, o Quito y Mejía en la zona de Cutuglagua. O sea, y cada uno quiere hacer políticas completamente aisladas
Y eso me preocupa. Y eso me preocupa al día de hoy, porque el 12 o 11 de septiembre, que se retira el estado de excepción, tiene que haber una responsabilidad de COE nacional dando lineamientos de articulación, porque si solamente en materia de movilidad cada uno quiere poner reglas diferentes, yo no sé cómo vamos a poder abastecernos de lo que sea, porque todos estamos correlacionados y todos somos parte de un todo. De acuerdo perfectamente con lo que dices. Creo que muchas veces no se entiende lo que es la descentralización de funciones frente a lo que significa esa articulación desde lo nacional que está establecida. Uno de los temas más importantes siempre ha sido el de la movilidad y no en pandemia ni por el tema de los salvoconductos. En general, desde que se dieron las competencias a Quito y Guayaquil del manejo de tránsito, esas fueron las inconsistencias de la falta de preparación para entregar esas competencias. Los mismos salvoconductos que teníamos normas productivas, por ejemplo, o que afectaban al sector productivo. En Quito, ordenanzas de la administración de Barrera, donde, por ejemplo, camiones abastecedores de supermercados no podían entrar en ciertas horas del día a la ciudad, que estaban siendo incompatibles con las horas precisamente de Mejía o de Rumiñahui. En Rumiñahui estaba uno de los grandes centros de distribución de una de las cadenas de supermercados. Teníamos en Itulcachi, no en Itulcachi, sino en Calacalí, a otra cadena que tenía su centro de distribución, y quienes llegaban de la zona de Puerto Quito, Santo Domingo, tenían otras horas de las que podían transitar en el distrito metropolitano, y la afectación era enorme. Ojalá ahora existan esos grados de coordinación, hayamos aprendido algo estos últimos 6 meses para poder tener, yo creo que racionalidad y objetividad en lo que se viene. Ahora es el momento en el que podremos ver realmente cómo funciona esta preparación que hayamos hecho. A partir del 12 de septiembre, algo que a mí me gusta es que la responsabilidad estará más en los ciudadanos que en el Estado. Es decir, somos nosotros los que finalmente tenemos que, en base a nuestra libertad, tener la obligación de cuidarnos y cuidar a los demás. Pensé que yo iba a verte por alguna lista de asambleísta, pero me sorprendió que no lo estés. ¿Te estás cuidando para la alcaldía? ¿Sigues estando cerca de Guillermo? ¿Estás trabajando con Guillermo? No pensé en una participación política para la asamblea. Realmente yo venía de algunos años con la cabeza puesta con un grupo de personas y un grupo de amigos que trabajamos por un plan para la ciudad, para Quito, y efectivamente es lo que me ilusiona a futuro. Yo decidí dar el paso a la política, por decirlo así, por esa ilusión de que podamos recuperar en esta ciudad un liderazgo como capital. Hoy me apena mucho ver ese vacío que existe en Quito de varios frentes en la misma papeleta, con todo el respeto a los buenos candidatos que hay, pero de los inscritos que ustedes hablaban en introducción al programa, creo que van 15 confirmados. Me parece que tenemos uno de Quito, Juan Fernando Velasco. Todavía César Montúfar no confirma su candidatura y el resto realmente dejamos que el epicentro no solamente de la política, sino de varias decisiones importantes del país se nos vayan de la ciudad capital. Y creo que es importante que Quito en el corto plazo recupere esa ejemplaridad que siempre tuvo. Yo mantengo esa ilusión, mantengo la ilusión no necesariamente de candidatizarme, pero de que haya un proyecto por la ciudad que nos permita volverla a poner a Quito donde hasta hace
muy pocos años estuvo. Sobre el tema de Guillermo, yo aprecio mucho a Guillermo, soy muy agradecido, además de que él creyó en este proyecto político, siendo yo un desconocido y una persona que tal vez no era ni el más famoso, ni en papeles del que más votación pudo haber traído, pero él vio el plan de trabajo, él vio el equipo que armó esto y él me invitó a jugarme por la alcaldía de Quito y finalmente me dio el espacio en el partido. Sobre su partido, yo siempre he sido crítico sobre Creo. Yo me afilié a Creo para pelear desde adentro, pero, pero bueno, siempre las discusiones se las hace casa adentro. Yo creo que él tiene el mejor plan de gobierno en este momento para el país, indudablemente es el mejor candidato. Creo que se viene un momento muy duro, creo que se viene una elección que marca un punto de inflexión mucho más grande que el que se dio en el año 2006, durante la primera elección de Rafael Correa, y espero de corazón que una persona preparada como Guillermo llegue a la alcaldía. Si todos tenemos que ponernos de ese lado para luchar por una elección, creo que todos debemos hacerlo por el riesgo que significa, para mí, es mi opinión personal, el que el correísmo regrese al país y peor, con la cara de un títere, como lamentablemente es el señor Arauz. Yo me quiero retomar unas palabras tuyas y dices, esperemos que en los últimos 6 meses hayamos aprendido algo. Con respecto al tema del DENI, obviamente haces referencia y al manejo inclusive político del tema. Sin embargo, cuando veo el 2019, y tú lo viviste más cerca, pero Rumiñahui tuvimos 23 candidatos a la alcaldía y Quito fueron 16 o 17, no, 17 o 19 candidatos a la alcaldía, pero era un absurdo. En este momento tenemos 15 binomios, de los cuales todos son así que mientras no tengamos la fecha de la inscripción, hasta el 7 de octubre, yo todavía sigo esperanzado en que la razón prime. Pero cuando veo la lista de los 15 me quedo y me pregunto, en estos últimos 14 años, ¿hemos aprendido algo? El sistema es perverso, Rodrigo, y el tema del aprendizaje en lo político pasa también por entender lo que el correísmo quiso hacer con su código de la democracia, que, ojo, no fue modificado en los temas de fondo, en la gran posibilidad que hubo en la reforma del código de la democracia discutida hace pocos meses. El sistema estaba previsto para que exista un partido dominante, el partido del Estado, Alianza País. Y Así es. realmente hay un tema de fondo que no se tocó, que para mí es el de las firmas, el famoso escándalo que tuvimos hace unos años de que todos nuestros nombres y todos los ciudadanos aparecíamos con nuestra firma en partidos que ni conocíamos. Y el CNE en ese momento correísta bajó la página web para que los ciudadanos no podamos precisamente saber dónde está nuestra firma, pero habían partidos como el partido, por ejemplo, de Álvaro Noboa, que tenía 5 millones de firmas, se jactaba de haber presentado 5 millones de firmas, Alianza País se jactaba de presentar 4 millones de firmas, y de repente habían más de 21 partidos nacionales que entre todos sumaban más de 30 millones de firmas. Entonces, evidentemente estábamos ante una falacia, ante una falsedad, firmas falsificadas, firmas duplicadas, y es ahí que ahora se evidencia con lo que ha pasado con el señor Daniel Mendoza y el regalo de su partido, como varios, si no me equivoco, no, más bien no voy a decir si no me equivoco, sino con casi toda seguridad, que la mayoría de partidos falsificaron firmas para poder ser partidos.
¿Y qué sucede con eso? Que el Código de la Democracia determina que si un partido no cumple ese famoso 4% de votación, pierde su nominación. Entonces, a tantos partidos, tanto número de candidatos, porque es casi una obligatoriedad participar. ¿Cómo se solucionaría esto? Transparentando precisamente ese estatus de los partidos, volviendo a cero en mi criterio, haciendo una veeduría ciudadana de primer nivel para que los nuevos partidos puedan inscribirse, y así vamos a tener menos partidos, menos posibilidad de que las elecciones sean un negocio para partidos de papel. Yo conozco mucha gente que en la campaña era evidente que se presentaba, por ejemplo, como candidato porque le pagaban. Porque, ¿qué es lo que sucede? Yo denuncié esto en campaña. Para mí fue la primera campaña en mi vida y fue como un doctorado que además te permite rápidamente ver lo que sucede. A nosotros nos empezaron a llamar radios, dueños de medios, decían, mira, el CNE te va a dar para ti, tus concejales y el prefecto $500,000. Si tú me pones $200,000 en mi radio, yo te devuelvo 180,000 de comisión de agencia. Ojo, ¿qué es lo que sucede? Este es un gran círculo de corrupción entre varios medios, entre algunos medios, agencias de publicidad que después terminan bajo la figura de una comisión de agencia, grandes comisiones que se convierten en dinero público en bolsillos de dueños de partidos, de candidatos o de algunos publicistas. Increíble, increíble lo que cuentas, Juan Carlos. Me gustaría preguntarte, ¿cómo ves las elecciones para la segunda vuelta? ¿Le ves a Arauz, a este muchacho Arauz, en la segunda vuelta con la fuerza del correísmo? ¿Ves a alguien más? A Guillermo, yo personalmente le veo en segunda vuelta. ¿Cómo van a ser el resto de partidos? ¿Cómo van a jugar para la segunda vuelta todos los otros 16 partidos? Hay que ver cómo termina el 7 de octubre esa papeleta. Como decía Rodrigo, mucho puede pasar en las próximas 2 o 3 semanas. No necesariamente los candidatos que aceptaron ante el CNE tienen que terminar en una papeleta. Por lo tanto, yo esperaría que exista una papeleta un poquito más pequeña. No tengo esperanza de que sea mucho más pequeña, pero sí un poco más pequeña. Creo que Guillermo ha logrado lo que decía José Hernández en un artículo de Cuatro Pelagatos, que se le alineen los astros. Y esa alineación puede ser muy, muy importante para un voto de tendencia. ¿De qué tendencia? De una tendencia de una economía de mercado, de una tendencia de la libertad, una tendencia democrática, republicana. Y creo después que lo que habrá es un aparataje muy fuerte del correísmo. Ellos se juegan el poder regresar y poder tapar todo lo que han hecho y contra lo que se enfrentan, y creo que será para ellos una competencia a muerte. Yo viví en la alcaldía lo que significa ese correísmo no presente en las encuestas, y cuando les digo que la campaña es un doctorado es porque, miren, yo el otro día de manera anecdótica con un buen amigo, Diego Carrasco, y con una persona que admiro mucho y ahora es concejal, Luz Helena Coloma, hablábamos de este tema de las encuestas. Desde 1 año y medio antes, nosotros veíamos siempre en las encuestas que Paco Moncayo nunca bajó del 25%, nunca. Yo les puedo decir que en encuestas inclusive que hice yo, Moncayo llegaba a estar hasta en el 50%. Y cuando empezó la campaña en el mes de enero, y claro, nosotros veníamos recorriendo 1 año la ciudad, y a mí me impactaba que claro, bueno, no era campaña todavía, Moncayo no estaba de candidato, pero yo nunca oí a nadie votar por Moncayo. Empezó ya la campaña con Paco Moncayo inscrito en la papeleta, y yo les podré decir,
en el nombre de mis hijos que habré escuchado no más de 100 personas decir que va a votar por Paco Moncayo. Y esas personas no es que tenían un candidato, pero decían por Moncayo no, ya está viejo. Eso era la constante. Y yo siempre preguntaba a los encuestadores, les digo, pero ¿por qué siguen poniendo a Moncayo? Si Moncayo nadie dice, no, así son las encuestas. Mientras tanto, a María Luisa Maldonado le daban las encuestas el 1 o el 2%, se igualaba conmigo. Yo decía, es imposible. Yo tenía un 2% en enero, Luisa Maldonado le ponían en el 1%, yo decía, esto es imposible. No, que el correísmo ya no es la fuerza, etcétera. Y miren ustedes, si la elección era una semana más allá, no hay duda que Luisa Maldonado era la alcaldesa, porque el correísmo tiene una fuerza de recordación muy grande. Yo me impresioné de un tema que luego quise escribir, la verdad lo dejé porque me hubiera encantado hacer un estudio sociológico y antropológico de este concepto de la traición. Cuando tú preguntabas en los lugares donde el correísmo realmente tenía mucha fuerza electoral, sectores del norte de la ciudad, sectores del sur de la ciudad, te decían las 5. O sea, pero ¿por qué? ¿Por qué otra vez del correísmo? Y hablaban de la traición. Entonces te ponías a pensar en esta maquinaria que existía para poner en redes, en el mundo digital, sobre todo estos conceptos de la traición, y de repente este era un detonante para la votación. Entonces, yo creo que hay que tener muy abiertos los ojos frente a la candidatura del correísmo, a pesar de que las encuestas no lo pongan alto. ¿Quién es Andrés Arauz? Me parece que responde a un perfil como candidato que es interesante. Yo creo que hoy por hoy en un electorado que en su mayoría es menor de 35 años, el tener una persona joven responde a la búsqueda de un perfil de alguien que le pueda dar de cierta manera una perspectiva de futuro. Y creo que Otto Sonnenholzner respondía a ese perfil, y creo que por eso los números de Otto en una política distinta, fresca, y el correísmo, pensando que Otto iba a ser el contrincante, puso a alguien como él teóricamente desde el otro lado ideológico, pero para mí el señor Arauz no es más que un hipócrita. Andrés Arauz es una persona educada en el colegio más caro de Quito, su familia de mucho dinero, y no critico eso, pero realmente me sorprende la doble moral que existe en este discurso de las falsedades contra los ricos y las fortunas, cuando su padre no solamente tenía mucho dinero y su familia del sector petrolero, sino que uno no puede tener el discurso hipócrita que está teniendo el señor Arauz. Él es un privilegiado desde su infancia, y es fácil hablar desde lo teórico o criticar en este momento, tratar de darnos una línea discursiva contra las fortunas y el dinero proveniendo desde allí, y sobre todo habiendo pactado tantos años en el gobierno más corrupto que nuestra generación haya visto. Entonces creo que hay que verlo con peligro. Espero que no llegue a la segunda vuelta, pero realmente que estos errores, por más que hayan querido hacer este show electoral de la inscripción, etcétera, los deje por temas administrativos fuera de la papeleta. A ver, tú has mencionado un tema que a mí me hace ver algo más. Cuando nosotros hablamos del correísmo, hablamos de una tendencia, hablamos de una línea política que inclusive fue más allá del número, porque muchas veces tú tienes una recordación por número, y ellos precisamente pierden número para la alcaldía de Quito, prefectura de Pichincha, prefectura de Manabí, y entran a última hora con un partido político prestado
de una persona que estaba presa, del señor Espinel, que era lista 5, y con lista 5, con colores nuevos, con número nuevo, obtienen una votación importante. O sea, yo reconozco políticamente que hay un trabajo de una estructura de base, más allá de que hay un voto vergonzante importante, pero hay un trabajo de base y comparto la preocupación. O sea, el observatorio de la dolarización que en redes y en página web maneja precisamente el señor Arauz, pues tiene cosas extremadamente populistas que quedan bastante bien en el papel y absolutamente fuera de cualquier racionalidad de la vida real. Pero este es un aspecto que hay que tomarlo en cuenta y hay que observarlo mucho, porque ahí es donde regreso a la pregunta. Con el análisis que has hecho tú es un análisis de sentido común, bastante claro y práctico. Tenemos, no voy a hablar de 14 más, voy a hablar de 10 candidaturas más, porque yo no sé cuál mismo es la candidatura de gobierno, porque hay como 3 o 4 que podrían calzar perfectamente en la estructura del proyecto político. Pero las otras 10 deberían entender esta situación para buscar un voto de tendencia. Y ahí viene mi gran pregunta. ¿A dónde mismo estamos apuntando? Porque, regreso, ¿hemos aprendido algo en estos últimos 14 años? Rodrigo, yo contaba la experiencia de campaña porque es esto, las encuestas no ponen la fuerza que tiene ese correísmo arraigado por tantos años, especialmente en las clases más populares. Y hay que verlo con objetividad. Yo tuve un viaje hace pocos días a San Vicente que siempre recuerdo lo que toda mi infancia pasé en San Vicente y hasta hace apenas 10 años el puente, recuerden ustedes que un diputado que yo respeto mucho, exdiputado, Leonardo Viteri, decía, veré el puente cuando los burros vuelen. Y se hizo ese puente. Y ese famoso concepto de, pero hicieron carreteras, pero tenemos carreteras, es un concepto sociológico estudiado por la política brasilera, el fase pero roba, que precisamente en sectores más deprimidos siempre tiende a quedar empoderado en los ciudadanos. Y más que estructuras de base, porque creo que el correísmo perdió muchas de esas estructuras de base, lo que tienen es mucho dinero de la corrupción, acompañamiento ahora de grandes centros de Big Data para la política, centros digitales para generar fake news, centros digitales para generar una cantidad de millones de trolls que están ubicados en Rusia, que están ubicados en México, ahora también apoyados por el gobierno argentino. Es decir, esto también tiene un tinte geopolítico importante. Y con el dinero y con esta guerra digital, ellos tienen la posibilidad real de tener un impacto directo en el electorado. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Por eso, más que aprendizaje, me parece a mí que no podemos esperar nada de los otros 10 candidatos de la papeleta. Es evidente por intuición y sentido común quién tendría, a pesar de cualquier debilidad, la mayor posibilidad de llegar. A mí me sorprende con el mayor cariño que le he tenido siempre a César Montúfar, que insista sobre una candidatura presidencial, porque me parece irresponsable. Irresponsable de que hace un año pensaba que su objetivo era Quito, ahora piensa que es lo nacional, pero a mí me criticaban de la tendencia y decían, no se unieron los candidatos de la tendencia. ¿Qué puedo yo pensar hoy si César Montúfar está con el Partido Socialista, con Enrique Ayala Mora, respetable por cierto, pero con quien yo no tengo absolutamente ninguna coincidencia en lo ideológico y en las visiones? Él fue un apoyo directo al proceso del correísmo en el Ecuador, y eso es lo que los ciudadanos tenemos que ver.
yo siempre me molesto mucho cuando dicen por qué no se unieron. Y yo siempre contestaba, ¿qué puedo decir sobre, cómo me puedo unir con César si ni siquiera tenía un plan de gobierno hacia la ciudad unos meses antes? Él estaba pensando en lo nacional. Y ahora nuevamente él estará posiblemente en la papeleta con el Partido Socialista. Entonces somos los ciudadanos los que tenemos que lograr que ese 20-25% que se necesitará para una segunda vuelta se haga realidad, se cristalice en nuestro boca a boca, en nuestra voz. Es interesante porque esta elección en medio de la pandemia va a ser una elección muy ligada a lo digital, muy ligada a los millennials por cómo está concebido el electorado. Y los millennials son desentendidos completamente de la política. En esto hay varios textos interesantes tanto del filósofo coreano Byung-Chul Han, que después analizó el tema de Cambridge Analytics y el voto de Trump hace unos años, así como el mismo Jaime Durán Barba, que habla de cómo estos electorados millennials, ahora un millennial que no está interesado en la política, la única manera de tomar una decisión en la votación es por primera vez consultar a su padre o a su abuelo o a sus tíos. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los millennials no consultan nada, nadie. O sea, los más jóvenes saben mucho más que nosotros por Google, por Alexa, por el Internet, pero en el tema político al final sí se va a buscar una guía. Y ahí es donde debemos estar quienes más activos podamos ser para guiar ese voto en la realidad de que no vuelva el correísmo a gobernarnos. A Juan Carlos Holguín quiero tomar esto. Perdón, Rodrigo. 30 segundos. Yo solamente quiero tomar una conclusión de esto, y es esta situación de dispersión sí está correlacionada directamente con un código de la democracia que te obliga a participar, y que cuando hay alianzas, quien lidera la alianza es quien capta el porcentaje de votación y no se distribuye proporcionalmente para todos. Ahí hay un tema bien perverso del código. Y lo otro, que haces mención tú, que en la reforma al código de la democracia se reformó la forma de contar los votos. Se cogió lo peor del método de Hunt y se cogió lo peor del método de Webster y adornado con un tema de género, porque hay un tema de las mujeres, que es lo que se habló, cambiaron la forma de contar los votos, eliminando la opción de que el voto unipersonal tenga algún peso, porque ahora todos los votos son en plancha. Entonces, eso quiero dejarlo claro, simplemente, Mario, y Mario, discúlpame que haya interrumpido. No te preocupes. Yo decía que a Juan Carlos Holguín lo hemos conocido como el político de los últimos 2-3 años, pero en este programa nos gustaría conocerle a Juan Carlos Holguín, el emprendedor y el empresario. Cuéntanos un poco tus inicios como emprendedor, como empresario. Sé que además eres hincha del Quito, pero fuiste director de marketing de la Liga. ¿Cómo se conjugan todas estas cosas y cómo naciste como empresario? Bueno, yo realmente empiezo a trabajar en segundo curso de colegio. Yo era un apasionado del fútbol, tal vez ese para mí ha sido el determinante en varias de mis profesiones y pasiones futuras, porque en un momento, en ese segundo año de secundaria del colegio alemán, pedí un trabajo en un almacén de implementos deportivos, soccer, que lo manejaba Javier Erdoiza. Me dio el trabajo por las tardes de colegio, luego en el verano, y yo trabajé ahí hasta que me gradué del colegio, los siguientes 4 años. En ese último año de colegio inició la eliminatoria para Japón y Corea en el 2002. Habíamos salido de la mayor crisis financiera hasta ese momento de la historia de nuestro país,
Y vino todo este concepto del sí se puede, esa selección del bolillo que hizo historia. Y yo empecé a dibujar en mi último año de colegio el proyecto de hacer un website de fútbol. En el Ecuador no había una industria del fútbol. Cuando me hacían los test vocacionales, yo decía, yo quiero trabajar en el deporte, en el fútbol, y me decían, acá no hay carreras, no habían en las universidades carreras. La única universidad que ofrecía una especialización en algo deportivo era la Central en Periodismo, con una especialización en deporte, pero en el resto no había industria. Y el 7 de noviembre del 2001, después de nuestra clasificación, ese partido contra Uruguay, yo compré un dominio que es futbolecuador.com y bueno, al poco tiempo empecé este proyecto con la ayuda de alguien que me abrió las puertas, que fue Esteban Paz, que me apoyó, me dio mi primera oficina. Él me abrió las puertas de su oficina para montar este proyecto ahí. Y yo empecé paralelamente la universidad, empecé a estudiar Derecho, pero a los pocos meses me di cuenta que lo que quería era emprender. Dejé la universidad y monté ya como empresa a esta compañía y me metí ya en los temas de tecnología. Desde aquel año no he dejado de estar en este mundo de la tecnología, también en el deporte, donde luego me quedé por varias razones. Mezclé también la tecnología y el deporte en una de nuestras empresas y empecé una empresa que hoy se llama Grupo Link, que es un holding empresarial que tiene operaciones en Ecuador, en Colombia, en República Dominicana, en Panamá, en Nicaragua, en Estados Unidos. Lo empezamos desde acá con mucho trabajo y bueno, siempre difícil emprender en este país, ha sido muy complicado, pero es precisamente lo que me lleva siempre a determinar que países como el nuestro lo que necesitan es líderes que entiendan lo que significa el sector privado, que entiendan lo que significa la administración privada y que puedan llevar con desinterés muchos de los lineamientos pensando en el ciudadano que permitirían que el emprendimiento, que el sector productivo sea el corazón del desarrollo de nuestros países. Siempre hemos escuchado decir que Ecuador es un país emprendedor, pero eso se queda en un cliché, porque Ecuador recién desde marzo tiene una ley de emprendimiento. Después de que todos los países de Sudamérica ya tenían desde por lo menos una década políticas públicas ligadas al emprendimiento, nosotros ni siquiera teníamos un código legal que norme lo que significa emprender en este país. Yo lo recuerdo desde que tengo 18 años, porque cuando te formalizas, yo me acuerdo sin tener todavía ingresos, tener la necesidad que pedir $3,000 de préstamo entre el mismo Esteban que me ayudó, mi papá que se endeudó en ese momento para ayudarme, porque ya tienes que pagarle a los abogados que te ayudaron a hacer la empresa, al SRI, al Seguro Social, sin haber recibido todavía ningún ingreso. Y poco a poco eso ha ido cambiando, no mucho, pero ya desde marzo tener una ley de emprendimiento que, por ejemplo, tiene ahora las sociedades simplificadas como una herramienta, las famosas SAS, ya es un avance enorme que habla de las quiebras, que tiene todo un código en el reglamento sobre las quiebras que son inherentes al emprender. ¿Qué le falta a este país? Una buena reforma laboral que permita que ese más del 60% que tiene desempleo o empleo informal en el Ecuador puede emplearse en el sector privado, pero con incentivos para que el sector privado pueda dar trabajo. El 60% del tema laboral, sobre lo cual no voy a hablar ahora, solamente quiero dejar en claro que es permanente y transversal. Siempre se habla de la necesidad de la reforma laboral, ya no es 60, es al menos 80%,
y seguimos sin entender que o lo cambiamos o la palabra no es políticamente correcta, entonces voy a abstenerme. Qué interesante, o sea, hay varias cosas que me han dado la vuelta. Emprender en el Ecuador es algo que hay que entenderlo en varios ámbitos. Hace poco tenía una conversación con alguien, y por cierto, saludo a nuestro amigo en común, Diego Carrasco, pero conversaba y decía yo la diferencia entre emprender, que tiene que ver con una sostenibilidad de un negocio, algo que puede irte mal, sí, pero también lo que nosotros vivimos aquí como emprendimiento en su gran mayoría es un emprendimiento por necesidad. Y las trabas burocráticas lo que hacen es ahuyentar la posibilidad de que ese emprendedor, que puede tener muy buenas ideas, pueda salir. O sea, hace poco le oí a Santiago Gangotena en un video que compartió y decía, yo soy un emprendedor y yo soy producto de la informalidad académica, como algún momento en un foro lo mencioné. Yo soy Universidad San Francisco de Quito, de cuando era un sueño, de cuando era un proyecto sobre el cual era un albur, te iban a dar un título que no era validado en el Ecuador. O sea, era una suerte, era una lotería. Y fue un proyecto de universidad que se convirtió en universidad y que está entre las mejores ranqueadas no solo del Ecuador, sino de América Latina. O sea, no es cualquier universidad. Y esos son los emprendimientos que queremos. El Ecuador lo puede hacer. Ecuatorianos lo han hecho, tanto en el Ecuador, y a veces me duele decirlo, pero muchos lo han hecho saliendo de las fronteras del Ecuador, porque hay más oportunidades, menos trabas, y pudieron entender que papá gobierno es tan bueno como el padre que le enseña a un hijo a montar bicicleta y le ayuda con las rueditas a los lados y le ayuda sosteniéndole en el asiento, pero que también entiende como padre que para que el hijo aprenda realmente a competir en su bicicleta, ganar premios, hay que quitarle las rueditas y soltarle porque se va a caer, y se va a caer una y dos veces, pero eso le va a enseñar a sostenerse, a aprender a correr, a saltar y a crecer profesionalmente. Y a ti que te gusta el deporte, creo que cae como buen ejemplo. Es así, y claro, es un país que como no ha puesto una política pública alrededor del emprendimiento, termina creyendo desde un sector público enorme, una burocracia enorme, que emprender significa producir jugos de naranja, producir emprendimientos de subsistencia, y eso no es. De hecho, uno de los temas de Quito es que precisamente siempre ha tenido estos fenómenos cíclicos de emprendimientos de subsistencia que después terminan desapareciendo. Y si ustedes recuerdan, hace 4 años, después de la crisis del 2015-2016, de repente alguien se puso un puesto de jugos de naranja y Quito terminó siendo, en el lapso de 8 meses, la ciudad de mayor producción de jugo de naranja del continente. Producíamos más jugo de naranja que Florida. Porque, claro, al no existir una política pública, inclusive desde la visión local, los emprendimientos de subsistencia empiezan a ser copiados porque le va bien al vecino. Si tú te vas al sector de Cotocollá o el Inca, van a poder ver cómo, por ejemplo, tenemos ciertos fenómenos que son interesantísimos. Debemos ser la ciudad capital con mayor número de panaderías en el continente. Y esto no es una broma, sino que Quito, debe tener un promedio de 2 panaderías por cuadra. Debe tener un promedio de 2 pollos brosterizados por cuadra. Y claro, a veces pensamos que esto no se puede controlar, y no es así. Se puede ayudar justamente desde la política pública a ordenar, a lograr que inclusive ahora a través de herramientas tecnológicas, herramientas digitales, sepamos qué podría funcionar y qué no en un barrio.
y así podamos ayudar a que inclusive los créditos de ayuda capital, que hoy por hoy, por ejemplo, después de esta crisis los está dando la CFN, que son 1.000 millones, sean bien canalizados, no terminen siendo fondos que ayudan a alguien a abrir una panadería y que luego se quedará con una deuda porque a los 4 o 5 meses tendrá que cerrar esa panadería porque tiene una competencia enorme. Este país necesita una política de una visión de educación distinta. La San Francisco, como universidad, creo que puso esa vara de lo que la educación puede hacer por el desarrollo. Y yo creo que eso hay que llevar a lo público. Hoy por hoy, la UDLA, de la que tengo el honor de ser miembro de su consejo de regentes, es uno de esos casos también de universidad privada que ha logrado poner una vara en el desarrollo. Pero aquí la visión que tuvo el correísmo de la educación pública y después de la educación superior está sintetizada en Yachay. Quisieron hacer la innovación y el emprendimiento desde un escritorio, porque al señor Correa se le ocurrió que ahí se va a emprender y ahí va a haber innovación. La innovación y el emprendimiento son procesos naturales y espontáneos. Silicon Valley no es Silicon Valley porque Abraham Lincoln dijo que allá va a haber innovación, ¿no? O un presidente de la era moderna, no. Ahí habían universidades, ahí había un sector privado que tenía impacto y más que un yacha y habernos gastado cientos de decenas de millones en un pensamiento desde un escritorio, tenemos, por ejemplo, el sector de la floresta en nuestra ciudad, que si tú unes en un corredor inclusive la Universidad Central por la Patria hasta llegar a la avenida 12 de octubre, tiene 8 universidades. Tiene uno de los hubs más importantes de diseñadores gráficos y de economía naranja, agencias de publicidad, el 8 y medio. Es decir, tiene todos los componentes para que si unimos las 4 hélices, que son universidad, sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos, podamos tener un desarrollo de innovación y emprendimiento como centro de la política pública. ¿Cómo te impactó la pandemia a ti? ¿Cómo te golpeó? ¿Cuánto te golpeó en tus ingresos? ¿Y qué medidas tuviste que tomar para paliar la crisis que tenemos todos? Nos impactó mucho, pese a estar en un área que no fue de las más golpeadas en la pandemia, que es la tecnología y el desarrollo. Tuvo un impacto porque varios de nuestros clientes para los que desarrollamos tuvieron un impacto importante. Yo tengo una visión de ser empresario, de ser emprendedor distinta. Yo creo que quien tiene la capacidad de emprender tiene un don y un talento que es la responsabilidad de crear trabajo. Y esa responsabilidad de crear trabajo tiene que traducirse en la responsabilidad de preservar el cupo de trabajo. Nosotros los primeros 3 meses tratamos de aguantar lo que más pudimos, todo nuestro personal, cero despidos. Posteriormente tuvimos que adoptar medidas lamentables de achicamiento de nuestra estructura. Siempre yo soy muy crítico de aquellos empresarios que tomaron la medida de aducir un impacto de una pandemia o de una fuerza mayor para hacer despidos intempestivos de personas que trabajaban más de 10 años. Yo creo que eso no se debe hacer, es precisamente lo que no se debería hacer, pero bueno, también creo que es importante que se comprenda al sector empresarial en estas medidas que lamentablemente deben tomarse, son una responsabilidad. A veces para salvar el barco tienes que tomar esas medidas duras. El resto es seguir trabajando, no hay mayores fórmulas. Creo que es importante mantener siempre flujos y cajas
que te permitan subsistir estas crisis y estos momentos inesperados, lograr que en vez de que hayan accionistas que tengan a la utilidad como su motor, sean empáticos, sean solidarios en situaciones como estas y que permitan que hayan reinversiones o como digo, mantenimientos de flujos de caja para subsistir la crisis. Creo que lo que se viene es positivo. Yo soy optimista en términos de recuperación de mercado, en que vamos a poder salir adelante. Es muy duro. Concuerdo con Rodrigo que hoy deberíamos estar llegando a tasas de entre el 80-85% de desempleo o de subempleo, tasas reales, porque siempre desde lo público se nos menciona que el subempleo es solo del 50% y sabemos que no es así. En Quito estoy casi seguro por la claridad que teníamos nosotros de la situación en nuestro plan de gobierno, que hoy debemos estar en una tasa en menores de 45 años de más del 80% de desempleo. Y es ahí donde tenemos que ser creativos como ciudad, como empresarios, como gremios, para entender cómo vamos a lograr dar trabajo. A ver, solo como datos sueltos, según datos del INEC, el empleo pleno ya está por el 16%. Yo me atrevo a subirle al 20-22% por un tema de cuentas estadísticas de lo que teníamos en el diciembre del 19 versus lo que se ha perdido en el IES. Pero un 80% de empleo no pleno, porque les encanta poner nombres rimbombantes. Pero tú estás en el área tecnológica. Uno de los temas que más ha llamado la atención en todo este periodo de pandemia ha tenido que ver con la parte tecnológica y nos aparecieron varias aplicaciones que las lanzaba el gobierno central y luego también habían aplicaciones que las lanzaba el municipio de Quito. Aplicaciones, y de hecho hay una que se llama, y la bajé a mi teléfono, creo que se llama Así. Es justo una, así. Es precisamente para saber si has estado cercano a alguien que ha estado contagiado o algo por el estilo. Yo estoy bastante aislado, entonces no, por más que la tengo conectada, no me ha levantado ninguna alarma. Pero este tipo de aplicaciones, si bien tienen que ver con un tema de pandemia, saber dónde han estado personas que han estado contaminadas, etcétera, también tienen que ver con algo que se ha abierto a la duda, que ya el Big Data te lo da. Yo camino, yo sé que estoy pasando por la Amazonas y al lado mío está el jardín y me sale una propaganda del jardín, o que estoy por la 10 de agosto y me salta un tema del pollo que queda ahí. Bueno, hay dos locales de pollos justo en la Amazonas en la Colón y 10 de agosto. Hablando ¿ves? ¿Qué tanta certeza tenemos los ciudadanos de que estas aplicaciones están siendo usadas éticamente? Porque el reconocimiento facial, que lo vemos en muchos lados, también es quién está manejando la información y cómo la está manejando. Y esto también correlaciona con algo que mencionaste. El correísmo tiene unos laboratorios de Big Data para uso político muy fuertes. ¿Qué tanta certeza y privacidad estamos teniendo los ciudadanos? Empiezo contestando lo que acabas de mencionar al último, el correísmo y estas famosas granjas digitales. Eso existe. Yo les recomiendo ver en Netflix una película que se llama The Great Hack, el gran hackeo, que precisamente habla sobre lo que sucedió alrededor de Cambridge Analytics y cuál fue el papel de Facebook y otras redes sociales en términos del uso de datos de las personas para hacer todas estas estrategias de noticias falsas, de fake news, y alrededor de eso lograr cambios importantes en el voto de las personas. Eso existe,
y tenemos que saber los ciudadanos que la mayor cantidad de aplicaciones de redes sociales, el Waze, por ejemplo, utilizan nuestros datos. Hoy por hoy hay un debate muy grande en el mundo digital respecto a las aplicaciones de educación de nuestros hijos, de nuestros niños, que utilizan todo tipo de información, por supuesto, para fines comerciales. Entonces, todo el análisis del Big Data parte desde la posibilidad de que los países tengan una herramienta segura. Los ecuatorianos no tenemos una ley de protección de datos. La ley de protección de datos debía debatirse en el mes de abril en la Asamblea Nacional y no se debatió. Y por eso siempre hay que tener mucho cuidado en las aplicaciones que tienen como desarrollador al sector público, porque es evidente en países, por ejemplo, como Corea del Sur, como Corea del Norte, como Singapur, en Taiwán, aplicaciones que utilizan precisamente geolocalización, que utilizan los factores biométricos para ver qué temperatura tenemos los ciudadanos. Y yo te voy a hablar de así, Rodrigo, porque coincidencialmente el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue quien donó la aplicación al Ecuador, nos tomó a mi empresa y a otra empresa ecuatoriana como los desarrolladores del prototipo para América Latina. Y así es una aplicación que, al ser del Banco Interamericano de Desarrollo, tiene un componente sobre la protección de datos muy importante. Utiliza una tecnología que se llama DP3T, que es la tecnología que utilizó la Unión Europea para estas herramientas. Esta tecnología se llama descentralizada porque la base de datos no va a una base central, no va a un gobierno, no va a una entidad, sino que se utiliza el Bluetooth como tecnología, y el Bluetooth permite que de manera voluntaria el ciudadano, si quiere, comparte información cuando estuvo contagiado. O sea, si tú tienes un positivo y tú quieres compartir con los demás, tú lo haces, y es una aplicación completamente anónima y que precisamente no utiliza GPS. Nadie puede saber por dónde estuviste ni por dónde estás. ¿Qué sucede? Que hoy muchos gobiernos, inclusive el correísmo, tuvo aplicaciones que a través del ECU 911 podían penetrar hasta nuestros celulares. No había necesidad ni que un usuario dé OK en una aplicación con GPS, sino que a través de interceptación de llamadas podían tener un estado policial. Es 1984 de Orwell. Y creo que hoy ese es el gran debate, la gran disyuntiva. La tecnología es siempre una herramienta, no puede ser un fin. Y el tema del Big Data indudablemente es un tema que hoy nos trae a una discusión mayor. Nuestros países pueden hacer con nuestra data muchas cosas, y el caso más palpable para el mundo fueron las elecciones de Estados Unidos, donde inclusive se aduce que Donald Trump ganó gracias a este tema de Cambridge Analytics y cómo esas elecciones fueron distorsionadas por el uso de Big Data de los ciudadanos. Conversaste acerca de que tendríamos unos $1,000 millones de la CFN a disposición de los emprendedores. Dijiste eso textualmente. Yo creo que te refieres a los $1,000 millones de la reactivación. No creo que haya $1,000 millones para los emprendedores. Y les he ayudado a un sinnúmero de empresas a hacer sus aplicaciones que por demás son complicadas, son complejas hacer las aplicaciones del Banco del Pacífico. Y desde hace unas 3 o 4 semanas simplemente el Banco del Pacífico ya no contesta, a pesar de que habías sido tú adjudicado el crédito de 30,000, 40,000, 120,000, no te contesta. Entonces, en una de estas le escribí con copia al oficial de crédito, en una de estas aplicaciones de estas empresas que les ayudo, le escribí directamente a Andrés Vaquerizo, que está de presidente. Le dije: Andrés, por favor, ayúdame en este sentido.
simplemente a que me contesten los mails y las correspondencias, ya que ustedes conocen perfectamente que ha sido adjudicada esta empresa, pero que 3 semanas después la empresa ya se le acaban los fondos y no puede subsistir. Inmediatamente me contestó el oficial de crédito pidiéndome mi número de teléfono, me llamó por teléfono y me dijo, verá, señor Ruiz. Ya cuando me dicen, verá, señor Ruiz, yo ya me sostengo de la silla porque a mí me parece un poco fuerte lo que me van a decir. Y efectivamente me dijeron, vea, la plata de la CFN nunca llegó acá. Y si es que llegó, no sé para qué créditos llegó, porque yo no lo he visto. Como se sentía en la confianza de que yo era conocido de Andrés, entonces me dijo ya las cosas como son. Y las cosas como son es que es la plata del Banco del Pacífico y que como tal ha tenido que migrar a una cantidad de otros requerimientos necesarios para que la plata de los ahorristas, que no son del gobierno central, se pongan al crédito. ¿Eso qué quiere decir, Juan Carlos? Quiere decir que los créditos que eran al 5% no necesariamente son al 5%, que los créditos que no necesitaban garantías, esto estoy seguro, necesitan garantías, porque este señor me dijo, si no pone garante y si no pone garantía, no le van a dar el crédito a su empresa. Entonces, la empresa esta, ponte a buscar. Tercero, cuarto, te ponen en unas cifras que es lo que les da la gana al Banco del Pacífico. O sea, tú pediste 250 porque realmente eso es lo que crees que vas a necesitar y te va a sacar de la crisis y ni siquiera te dicen 250. No, a usted le vamos a dar 64,500. Probablemente recibes, Juan Carlos, los 64,500, utilizas, quiebras y quedaste mal de todas maneras. ¿Necesitarías crédito para salir de la crisis? Porque yo en otros países es lo que más veo. Es indignante lo que cuentas porque realmente es así. Yo he tenido casos muy cercanos de personas a las que realmente les falta que le pidan un rayos X del tórax como parte de los requisitos del crédito urgente y eso es lo que tiene este país así. Si vemos lo que han hecho otros países, es pensar precisamente la situación desde una óptica de salvamento urgente. Tenemos el mismo Estados Unidos, la erogación que hubo de fondos públicos para salir de la crisis fue un tema histórico donde se unieron republicanos y demócratas para votar en conjunto, en unanimidad, para que exista el crédito de COVID. Y acá realmente ha sido manejado de manera equivocada. El tema del SRI, miren ustedes, el SRI está atrasado en devoluciones de IVA, no solamente a personas naturales, sino a grandes empresas del sector turístico, por ejemplo, que tienen devoluciones del IVA pendiente desde el año 2016 y que por el tamaño de su facturación el año pasado, ahora, gracias al nuevo decreto presidencial, tendrán ya que adelantar el impuesto del próximo año, mientras el mismo SRI es uno de los deudores más importantes de una compañía. Entonces, como yo digo, mientras no tengamos un liderazgo que piense en un Estado más liviano, que piense en que precisamente el desarrollo está en los ciudadanos y no en un aparataje de burocracia, este país no cambiará. El municipio de Quito es un ejemplo de aquello. Tenemos en este momento la cifra récord de funcionarios municipales. Con Barrera se había subido un 40%, con Rodas se subió un 16% más, y con Yunda tenemos ahora 1,000 funcionarios públicos más que en el último año de Rodas.
A ver, yo creo que también voy a sacar algo que también se ha dicho mucho y esto sí es muy recurrente. O sea, realmente si el gobierno ecuatoriano en alguna de las cadenas que dio el ministro Martínez decía no tenemos moneda propia, no tenemos ahorros, eran los 5 nos. ¿Por qué a los 5 nos no le incluimos un sexto no? Y esto para el gobierno, pero creo que no lo oye definitivamente. Es, si no tenemos una serie de cosas, ¿por qué no dejamos de jorobarle al sector privado? Si no le vas a ayudar, por lo menos no le compliques. Y el tema de Quito a mí sí me preocupa porque Quito es un referente hacia otros municipios y Quito crea complicaciones que no ayudan al desarrollo de Quito. Y probablemente parte de la falta de liderazgo de Quito esté ahí, esté embebida en una telaraña de trámites donde cualquier persona que quiere sacar la cabeza, así como la telaraña atrapa los moscos, esta telaraña atrapa al emprendedor, atrapa a quien quiere salir adelante y los tentáculos de la araña se lo comen en el camino. O sea, es gravísima la situación y yo sí creo que el Ecuador sí tiene futuro, tiene muchísimo potencial, pero debemos dejar de hablar del potencial del Ecuador y debemos ya comenzar a activar el potencial bajando algunas reformas estructurales. Confiemos que este proceso electoral que se nos avecina permita eso. Y también tengo claro que la gente está preocupada si va a desayunar o no va a desayunar el día de mañana, más allá de quiénes son los candidatos o quiénes no son, o qué ofrece o no ofrece otro, sino todavía seguimos creyendo que este Estado burocrático gigantesco con 600, 700 mil funcionarios públicos es la solución a los problemas, cuando precisamente tenemos que ir comprendiendo que todo lo que el gobierno nos da, todos los beneficios que el gobierno nos dice que nos va a dar, salen de los ciudadanos, del empresario grande que paga grandes impuestos y del chiquito que quiere ir a comprarse alguna cosa pequeñita de $1, $2 y le están tarifando el IVA, o que si algún insumo vino de fuera le están tarifando el 5% de impuesto a la salida de capitales, con un concepto errado a más de. O sea, tenemos que repensar país y así como tenemos que repensar país, también tenemos que ir cerrando porque ya se nos ha ido hora y media, ¿no? Entre unas y otras y ha sido una charla muy amena. Tengo dos preguntas, Juan Carlos, para ti en estos minutos finales. La primera, y las dos pertenecen al área que nos gusta a ti y a mí más, que es el fútbol. Entre la tecnología y el fútbol me quedo con el fútbol, a pesar de que me gusta más, me gusta bastante. Te quería preguntar, ¿qué te parece el nombramiento de Alfaro después de la catástrofe que tuvimos con Jordi y con Egas, y que Egas salía, no salía? ¿Cómo le ves a la selección del Ecuador con Alfaro? Voy a abstenerme de dar una visión sobre Alfaro como técnico, porque creo que ya es técnico, es un enigma lo que vaya a pasar. En lo personal, hubiese preferido un técnico más experimentado en selección que en equipo, pero me parece que si hay un elemento en el que deberíamos hoy cortar el debate, debería ser el fútbol. Y voy a decir esto porque me parece que todo lo que sucedió alrededor de la Federación Ecuatoriana de Fútbol lamentablemente avivó uno de los cánceres más graves que ha tenido este país en su historia, que es el regionalismo. Me parece que lo que vivimos en el fútbol fue realmente una guerra regionalista de poder entre Quito y Guayaquil, lamentablemente. A mí me encantaría analizar académicamente esto a profundidad en los próximos meses, pero fue muy evidente lo que sucedió
Y creo que hoy que se ha logrado estabilizar a la federación, que me alegro de corazón que Francisco Egas haya podido mantener su posición en la federación después de un intento de golpe de Estado perpetrado por una dirigencia caduca, unos dirigentes con intereses nefastos que le hicieron mucho daño al proyecto mundial y al proyecto selección. Creo que lo de Jordi Cruyff fue una pena, fue finalmente una bofetada al país por cómo se dieron las cosas, pero su elección a mí no me parecía mala. Creo que un proyecto de cordón con Cruyff tenía sentido para darle un cambio al fútbol ecuatoriano. Creo que era una apuesta bastante ambiciosa, pero correcta. Cuando se empezó a hablar de Jürgen Klinsmann, muchos se burlaron. Yo creo que era la apuesta correcta que hacía la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y así hay que pensar. Si querías hacer un cambio completo después de salir de una administración nefasta como la de Luis Chiriboga, había que hacer un cambio de esa envergadura. Pero cuando tú no vas con la fuerza suficiente después de una dictadura, puedes tener, no puedes ir con tibiezas o grises. Y creo que esa es la mayor lección ahora. Y creo que ya esta nueva estabilidad lo que tiene que traer es un, diría yo, un ambiente de apoyo al nuevo técnico de la selección, a los jugadores que van a ir a la selección, y ojalá el fútbol nos dé alegrías, que el deporte en general nos dé alegrías. Lo de Richard Carapaz en el Tour de Francia es una de esas alegrías que hay que rescatar. Necesitamos, como decía Rodrigo al principio, que necesitaba buenas noticias. Creo que esas noticias tienen que llegar de esos ambientes, y de nuevo, soy optimista y positivo. Es muy similar lo que pasó en el correísmo con Luis Chiriboga, y como digo, lo que vemos ahora en este gobierno de transición de Moreno es lo que no podía pasar en la federación después de tanto dolor que vivió esa federación por la corrupción, por todo lo que sucedió. Aquí había que cuidar el mínimo detalle, y ojalá este aprendizaje sirva para que los últimos años o el último tiempo de Francisco Egas al frente de la federación sea de éxitos deportivos y de consecución de cosas buenas para el fútbol. La última pregunta de mi parte, Juan Carlos. ¿Cómo magnificas o cómo cuantificas el golpe económico a la Liga Pro? La Liga Pro para mí es una entidad que nació mal, y nació mal por los intereses de la televisión. Si recordamos la famosa licitación que existió alrededor de los derechos del fútbol de Gol TV, más allá de los problemas judiciales en los que participó también Dalo Bucaram como abogado y denunciante de una de las partes, después esos derechos fueron entregados a dedo, y fue un muy mal negocio para los equipos. Creo que hoy eso es lo que estamos viviendo. Se ha evidenciado que un mal contrato que empieza mal termina generalmente mal. La crisis es muy grande. Sé que la semana anterior solo una de las cableras pudo ponerse al día en los pagos a Gol TV, y el resto de las cableras mantienen su suspensión de contrato. Y por el otro lado, la demanda de CNT a Gol TV entiendo que sigue vigente, y me parece que esto asfixia al dueño de los derechos de televisión, quita, por supuesto, ponderancia económica a los equipos, y lo que vamos a tener va a ser un final de campeonato, un último trimestre en el fútbol con equipos muy necesitados económicamente, con un mal producto, y yo podría pensar que podría haber sorpresas a final de año en que puedan haber cambios alrededor del torneo local de fútbol. Es muy grave, es muy grave. Sin comentarios.
Creo que, bueno, yo me quedo con la parte política más bien. Tú lo has calificado de gobierno de transición y me quedo con unas palabras tuyas de que lo que comienza mal, termina mal. Con respecto al fútbol, cada cual que saque sus propias conclusiones. Bueno, yo ya viendo el tema de horas, ha sido, primero, Juan Carlos, agradecerte profundamente por el tiempo. Domingo es un espacio más de relax y te has tomado el tiempo de compartir con nosotros, con nuestra audiencia. Este programa seguirá al aire, pues lo seguiremos compartiendo. Creo que se ha hablado de mucho. Creo que estamos abriendo una puerta porque el Ecuador realmente necesita un cambio. No es un cambio menor. Hay que cambiar las formas de pensar las cosas, hay que cambiar la forma de ver las cosas y pensar en un futuro de cambio, un futuro de oportunidades. Las elecciones estamos ya a puertas de definir candidaturas. Por favor, tratemos de tomarnos un tiempito y revisar las candidaturas, revisar los planes de gobierno y pidamos a los candidatos, al que sea, no importa qué número de la lista esté o qué número tengamos, también pidamos que nos transparenten los equipos del trabajo, porque la persona no hace todo, son equipos de trabajo que tienen que llegar y tienen que darnos soluciones. La crisis es profunda y vamos a salir adelante porque tenemos que salir adelante. Por mi lado, agradezco, un saludo, Mario, un saludo y yo en mi caso ya me despido. Ha sido un muy grato conversatorio el día de hoy. Tus palabras finales, Juan Carlos. De igual manera, que, como decía al principio, qué lindo empezar la semana así, conversando, analizando temas tan interesantes y nada más agradecerles a ustedes por darme esta posibilidad de exteriorizar mis ideas en estos temas. Te agradecemos muchísimo y te mando un abrazo a la distancia. Cuídate mucho y a tu familia.